Hola, mi nombre es Luis Verdel y en este webinar o charla o como lo quieras llamar, te voy a hablar sobre el entrenamiento y el dolor de espalda. Vamos a hacer una breve introducción sobre qué es el dolor de espalda, la problemática de espalda, como fenómeno incluso, y vamos a ver qué aporta el ejercicio físico a esta dolencia, porque muy probablemente te vas a sorprender. En la sociedad en la que vivimos es muy habitual observar noticias relacionadas con el dolor de espalda, a nivel de personas mayores, a nivel laboral, incluso en los niños. Las cifras son alarmantes, tanto por la cantidad de gente que la padece como por los altísimos recursos destinados a el diagnóstico y tratamiento de esta patología y sobre todo pensando en la baja eficiencia de estos tratamientos, sin hablar de cómo afecta a aquellas personas que sufren el dolor de espalda, desde el punto de vista social, familiar, emocional, etcétera, etcétera. Tanto es así que el doctor Robert Magne lo tildó de la epidemia del siglo XX y un problema de salud pública, por el altísimo gasto que ocasiona, tanto por el absentismo laboral como por el número de consultas médicas. Cuando una persona sufre de dolor de espalda, acude a su médico de referencia y se inicia un proceso de diagnóstico. Este proceso de diagnóstico ya tiene un serio problema. La ciencia establece que las pruebas de imagen no son el mejor medio para hacer un diagnóstico en el caso del dolor de espalda. ¿Por qué? Porque se ha visto que no existe siempre una correlación entre lo que se ve en una prueba de imagen y el motivo que explicaría ese dolor. Así, la guía de lumbalgia en específica que editó la Comisión Europea sobre el año 2005 establece que deberían clasificarse a los pacientes en función de una posible enfermedad sistémica, como pudiera ser un cáncer, osteoporosis, etc., una compresión de un nervio, como podría ser la causante de una ciática, por una hernia o por el crecimiento de algún osteofito, por ejemplo, o por factores llamados inespecíficos. Pero atención, estos factores inespecíficos aglutinan aproximadamente entre el 85 y el 96% de los casos, según los autores. Por tanto, estamos hablando de la mayor parte de los sujetos diagnosticados de dolor de espalda. Decir que un dolor de espalda obedece a un factor inespecífico es lo mismo que decir que no hemos sido capaces de diagnosticar exactamente cuál ha sido el motivo, lo cual tiene sus consecuencias. Por un lado, porque al paciente no se le acaba de decir cuál es el motivo por el que tiene dolor, y en segundo lugar, porque la prescripción de un tratamiento no obedece a un diagnóstico concreto. Ello no significa que existan factores inespecíficos que provocan el dolor, sino más bien que no sabemos cuáles son esos factores. Como posible explicación, existen dos grandes campos o visiones en relación a los factores que explicarían ese altísimo porcentaje del dolor. Por un lado, factores llamados psicosociales, por otro lado, factores llamados neuromusculoesqueléticos. En el primer caso, los factores psicosociales podríamos decir que son los aspectos del sustrato emocional de las personas, que normalmente están ligados a la vida social y personal de cada sujeto. Y estos suelen tener además una correlación con desórdenes musculoesqueléticos. Desde el punto de vista laboral, la ciencia ha establecido que los factores psicosociales influyen en el dolor de espalda tanto como los biomecánicos. Por tanto, eh, los autores están queriendo decir que deberíamos mimar esta parte porque toma muchísima relevancia en la explicación del dolor.
Por otro lado, tenemos los factores neuromusculoesqueléticos, que podrían ser explicados por el síndrome de desacondicionamiento físico y el desequilibrio muscular. En definitiva, lo podríamos resumir sin entrar en mucho detalle en una baja condición física de la musculatura que tiene que controlar y estabilizar las diferentes articulaciones de nuestra columna y por otro lado el desequilibrio muscular que pueda sucederse de forma compensatoria. Por tanto, y resumiendo con respecto al diagnóstico, podríamos decir que se deben buscar signos de patologías estructurales por un lado y por otro factores psicosociales y factores neuromusculoesqueléticos. En esta relación, especialmente en los dos últimos aspectos de este diagnóstico, el ejercicio físico y el sistema muscular toma un papel muy importante. ¿Qué dice la ciencia con respecto al papel del ejercicio físico en el dolor de espalda? Aquí tenemos varias publicaciones que establecen esa relación positiva entre el ejercicio físico y el dolor de espalda. Galindo dice que el dolor de espalda en más del 80% de los casos tiene su origen en una inestabilidad segmental de la columna vertebral. Dicho de otra forma, la falta de fuerza muscular, incluso la atrofia que se ha observado en músculos autóctonos de la columna y de la musculatura abdominal podrían ser los justificantes del dolor de espalda. Otro autor, Parat, nos dice que las personas más activas tienen menos probabilidades de sufrir dolor de espalda. Otro estudio con adolescentes revela que la mochila no es la culpable del dolor de espalda. Es el sedentarismo la principal causa de estos dolores. ¿Por qué? Porque ese sedentarismo produce ese síndrome de desacondicionamiento físico en los jóvenes. Evidentemente, una mochila con un exceso de carga va a ser un problema, pero cómo cada sujeto tolere ese peso es la clave. Por otro lado, Martínez y Durain dicen que cada día aumenta el número de sujetos que padecen dolor de espalda, siendo en la mayoría de los casos ocasionados por descompensaciones o desequilibrios musculares. Estos mismos autores establecen que en un estudio con niños holandeses se encontró una asociación inversa entre horas de deporte y dolor de espalda. Así, los que practicaban más deporte tenían menos dolor. Y el doctor Kovacs establece que el ejercicio físico mejora el grado de discapacidad del paciente en un 23%. Cada persona es distinta y no podemos establecer un modelo válido para todos. Hay que adaptarse siempre al paciente en cuestión. Este punto es muy importante y hablaremos de él un poquito más adelante. Lo que no nos dice la ciencia, y esto es importante, es qué ejercicios serían los ideales ni en qué dosis. Como conclusión, por tanto, podríamos establecer que el ejercicio físico en general mejora el dolor de espalda sin observarse diferencias con el ejercicio específico, sin establecer cuál sería la pauta ideal para mejorar ese dolor. A modo de reflexión, me gustaría que vieras que el ejercicio físico puede ayudar mucho, puede aportar mucho en aquellas patologías de origen más mecánico. El ejercicio físico puede aportar algo en patologías de tipo sistémico. Existe una clarísima relación entre el ejercicio físico, el entrenamiento y la densidad mineral ósea, muy importante para la osteoporosis, por ejemplo. Incluso se ha observado una relación muy interesante entre ejercicio físico y cáncer. Pero cuidado, ejercicio físico per se no significa que sea positivo. Un ejercicio mal dirigido, un ejercicio en dosis inadecuadas, puede tener efectos verdaderamente negativos. Por tanto, hagamos la reflexión, una reflexión bastante coherente. El ejercicio físico, dice la ciencia, que tiene un papel muy importante en el dolor de espalda, pero como bien aporta el doctor Kovacs,
cada individuo necesita una pauta individualizada para atender a las necesidades de cada sujeto. Como consideraciones básicas que me gustaría que te quedaran claras, tenemos la primera, y es que el reposo está totalmente desaconsejado. En casos muy agudos con mucho dolor se podría guardar reposo aproximadamente 24 horas. Pero ten en cuenta que el reposo conlleva una pérdida de masa muscular, una pérdida de eficiencia neuromuscular y por tanto todo esto va muy en la línea de favorecer más dolor. Entonces la mayor parte de investigadores afirman que hay que mantener el máximo de actividad física posible dentro de lo que el dolor nos permita. Y por otro lado, tenemos que ver el ejercicio físico como una terapia. Pero recuerda que no sabemos, la ciencia no nos dice, no nos confirma, ni qué ejercicios son los ideales, ni en qué dosis, ni para quién. A modo de reflexión con respecto a lo que nos encontramos en el mercado, por decirlo de alguna forma, tenemos actividades muy directamente asociadas a las prescripciones cuando hay dolor de espalda. Concretamente hablamos de la natación, el pilates o el yoga, el entrenamiento del core, hacer muchos abdominales, los estiramientos, entre otros. Cuidado, hacer cualquiera de estos ejercicios o de estos entrenamientos no son garantía en absoluto de provocar mejoras. Es fácil conocer personas que hacen pilates, que le ha aportado mucho en beneficio a un dolor, y conocer otras personas que practican el mismo pilates en el mismo grupo, con el mismo instructor, y que esa clase de pilates le sienta como muy mal. Por tanto, quedémonos con la idea del principio de la individualización. Cada persona necesita un ejercicio adaptado a sus características y sus necesidades. Por tanto, ¿cuál sería el entrenamiento indicado? Pues no hay un ejercicio ideal ni una dosis establecida. Para individualizar, ¿qué deberíamos hacer? Muy importante, una valoración. Una valoración que puede consistir desde una correcta anamnesis para conocer el historial clínico, historial de ejercicio, historial de hábitos de la persona, a la que deberíamos sumar una valoración funcional, una valoración articular. ¿Cómo está funcionando nuestra columna? ¿Cómo está funcionando nuestra cadera, nuestra rodilla, nuestro hombro, nuestro cuello? Con esta información realizada por un verdadero profesional que controle del tema, se puede prescribir un programa de ejercicio mucho más individualizado. ¿Con qué objetivos? En primer lugar, el primer escalón, la primera fase de un programa de ejercicio debería ser asegurar un óptimo control de los mecanismos neuromotrices. Explicado de una forma más fácil, asegurarnos que nuestro sistema nervioso controle la función de todos y cada uno de los músculos que intervienen en la gestión, en la estabilidad de nuestras articulaciones, concretamente en este caso de nuestra columna. Una vez consigamos eso, podremos pasar al siguiente escalón, al punto 2. Mejorar las capacidades de la musculatura, llámese la capacidad de fuerza, llámese la capacidad de resistencia, llámese la capacidad de flexibilidad, lo que queramos. Pero lo primero es asegurarnos que cada músculo haga su trabajo, porque de lo contrario, si entrenamos para mejorar la fuerza o la resistencia o la capacidad que queramos y los músculos no actúen de forma ordenada, vamos a
provocar un efecto compensatorio. Y el efecto compensatorio va a sobrecargar a los músculos que estén asumiendo más trabajo frente a aquellos que no están haciendo de forma eficiente su trabajo. En este sentido, yo te puedo ayudar mucho. Y muy brevemente te presento el programa Espalda Eficiente. El programa Espalda Eficiente pretende aportar nuestra experiencia, nuestros conocimientos durante los últimos 15-20 años a través del ejercicio, ayudando a muchas personas. ¿En qué consiste el programa Espalda Eficiente? Consiste en un entrenamiento personalizado, como hemos visto, a partir de una valoración individualizada. Hacemos un seguimiento a través de nuestra app, es una app móvil a partir de la cual decimos qué ejercicios hay que hacer, en qué dosis y recibimos un feedback por tu parte para poder llevar un control. Además, de forma paralela, te vamos dando conocimientos, te vamos dando educación sobre el ejercicio físico y sobre la columna vertebral. Es muy importante que entiendas por qué se hacen las cosas, que entiendas cuál es tu problema, que entiendas sobre dolor, sobre ergonomía, sobre hábitos y un largo etcétera. Y muy importante en el éxito de cualquier programa es que haya un seguimiento. En nuestro caso, hacemos un seguimiento permanente para resolver las dudas que tengas, para adaptarte el programa de ejercicio si lo necesitaras. Incluso tenemos la posibilidad de hacer sesiones presenciales. Muchas gracias por haber llegado al final de esta presentación. Si quieres que pongamos toda nuestra experiencia y conocimientos para ayudarte a resolver tu problema, no dudes en consultarnos y te informaremos sobre los diferentes programas. Estamos deseando ayudarte. Un saludo, que pases un buen día.